Hola, buen día. Hola. Buen día, ingeniero. Creo que en este, buen día. Creo que quedaba en este problema anterior clase, ¿no? Agreguemos recuerdo, por favor. Ahora, este problema ya resolvimos, ¿se acuerdan? Por favor. No creo que no, ingeniero, porque quedamos en que decía ejemplo 6. En este quedamos, ¿no? Acá. Sí, en esa, ingeniero. Ya. Entonces ahora hacemos. Ya. Para la construcción de un terraplén se prevé un volumen de 300.000 metros cúbicos de suelo con una relación de vacíos en el terraplén de 0,8. O sea, la necesidad de tener un cierto relleno de este volumen de 300.000 metros cúbicos. Pero nos exigen que la relación de vacíos sea 0,8. Y para ello disponemos de 3 bancos de material, que es banco A, B y C. Cuando estoy hablando de banco, es el lugar donde uno puede sacar material de acopio para reemplazar otro material. Entonces el banco A tiene una relación de vacíos de 0,9. El movimiento de tierras, ¿no es cierto?, usando este material para llegar a esta relación de vacíos nos cuesta $102 por metro cúbico. Y en el banco B tiene relación de vacíos de 2, nos cuesta $90 por metro cúbico. Y en el C tenemos 1.60 de la relación de vacíos y trabajar con eso nos costaría $94. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos bancos económicamente es más viable su utilización? Esa es la pregunta. Bueno, podemos calcularla ahora, ¿cierto?, con este precio y las relaciones de vacíos, vamos a ver cuál nos sale más barata. Bien. Entonces partimos de esto. El volumen de la masa del suelo es igual al volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de, o sea, estamos sacando, ¿cierto?, el volumen de vacíos es igual al volumen de, ¿recuerdan la fórmula? ¿Cuál era la relación de vacíos? Su fórmula. La relación de vacíos es igual a ¿qué? El volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. A ver, la fórmula de la relación de vacíos, ¿cuál es? ¿Tienen su formulario o no? Volumen de vacío sobre volumen de sólido. Exactamente. Ustedes despejan eso, ¿no es cierto? Lo ponen, despejan el volumen de vacíos, van a tener el volumen de sólidos
por la relación de vacío, ¿no es cierto? Entonces estamos reemplazando en esta ecuación esto, fíjense, y vamos a obtener esto. Uno, estamos factorizando volumen de los sólidos, nos va a quedar 1 más E, la relación de vacíos. Entonces aquí vamos a tener, bueno, igualamos estas dos ecuaciones, esto va a ser para el suelo y esto para el suelo que es con la relación de vacíos del banco de préstamos. Entonces igualamos las ecuaciones y tenemos esto. Una vez igualado la ecuación, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense, el volumen de los sólidos en un suelo es constante, entonces anulamos volumen de sólidos. Volumen seco, si se quiere. Entonces lo estamos anulando y nos va a quedar B sub M prima, aquí estamos, B sub M prima va a ser 1 más E prima, 1 más E por volumen de la masa del suelo. Entonces, y con él en esta fórmula reemplazamos justamente la relación de vacío de cada uno de estos bancos. Entonces, 1 más, en este caso, aquí 0,9 aquí, por favor, no es 0,09. 1 más 0,9 entre 1 más 0,8, porque también está un error aquí. Es 0,8, que es la relación de vacíos que nos piden en el banco. Y el material que necesitamos es 300.000 cubos. Y por tanto, utilizando este suelo, vamos a necesitar, para obtener los 300.000 cubos, vamos a necesitar 316.667 metros cúbicos. Hacemos lo mismo, ahora utilizando un banco que tenga una relación de vacío de 2. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos aquí y vamos a necesitar 500.000 cubos. Y en el banco C, lo mismo, hacemos la misma operación. Aquí tenemos relación de vacío 1.60, que es el que de aquí. Multiplicamos por 300.000 y haciendo operaciones tenemos 433.334 metros cúbicos que necesitamos para obtener estos 300.000. Bien, ahora obtenidos estos valores, colocamos los precios, el costo. Para el banco A, este valor multiplicado por 102, que es dólares por cubo. Entonces nos va a dar esta cantidad que nos va a costar. Serían 32 millones, ¿no es cierto? 32 millones 300.000, 34 dólares. Aquí nos va a dar igualmente 3, serían 3 ceros. Es 45 millones, costaría esto, utilizar este banco. Y el otro sería igualmente 40.733, vamos a aquí, 1 millón. 40.700.333 con 396 dólares. Pues nos quedaría aquí. Entonces aquí, viendo esto, ¿cuál sería más viable? Más económico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más económico? Es el banco A. Pese que tiene el costo más alto, pero la relación de vacío 0,9 y nos llega a costar más barato. Entonces el material adecuado para hacer este relleno sería el banco A. Esa es la pregunta. Bueno, ahora hacemos otro. Si hemos hecho algún ejemplo, algo, me avisan para no volver a hacer, por favor. Dice, se tiene un suelo para préstamo, o sea, quiere decir préstamo, que quiere decir para reemplazar un suelo, ¿no es cierto?, de otra peor calidad, estamos llevando otro material. Y se realizaron los ensayos laboratorios respectivos y se obtuvieron los siguientes resultados. Datos para la granometría: tenemos peso húmedo 300, el peso seco después de lavar tenemos 36.75, el porcentaje de la muestra tenemos, o sea, el porcentaje de humedad de la muestra es 36.75. Bueno, ahora los datos de las diferentes mallas que el peso técnico acumulado es esto. Tenemos la malla número 4, 10,
40, 50, 100 y la base. Ya, entonces, bueno, tenemos este valor. Ahora, también tenemos datos para el límite líquido. Perdón, para el límite de Atterberg. El límite líquido, datos para el límite líquido. Número de golpes 20, peso de la tara 20 gramos, peso húmedo 60, peso seco 48.26, 27, perdón. Límite plástico 60 y el peso seco 50. ¿Y qué pide calcular? Peso detenido en cada tamiz y porcentaje que pasa. Límite líquido, límite plástico y índice de plasticidad. Clasificación según ASTE. Adoptando, ¿no es cierto?, en la gravedad específica de los sólidos 2.68 y tomando la humedad antes indicada y considerando como un suelo saturado, calcular. Estamos calculando, dice que vamos a considerar la humedad, esta humedad, pero consideramos como si el suelo fuera saturado. Calcular peso unitario seco, peso específico de la muestra del suelo, peso específico relativo de la muestra del suelo y porosidad. Bien, entonces, hacemos el cálculo. Primero hacemos la granulometría. Aquí está el peso detenido acumulado y tenemos el peso detenido en cada tamiz. ¿Saben hacer esta operación o quieren que la hagamos paso a paso? Hola. Hagámosla. Ya. Entonces decimos la medida número 4 tenemos peso detenido 0 y por tanto también aquí es 0. Miren, ahora en la número 10 dice que es 0,44. Entonces 0,44 menos 0 es 0,44. En la 40, 3.28 menos 0,44, como está esta, 2,84. Ahora en la 50, 9,42 menos 3.28, 6,14. Hagan la operación, por favor. ¿Verifica o no? Estoy repitiendo. 9,42 menos 3.28 nos va a dar esto. ¿Da ese valor? Eso. Ya. Ahora para el siguiente lo mismo. 27,41 menos 9.42 nos va a dar esto. Sí, sale eso. Sale eso. Pues en la 200 tenemos 35,09 y menos 27,41 nos da este valor, 7.68. Muy bien. En la base, lógicamente, que siempre hay, cuando por más que lo vemos la muestra, siempre queda algún residuo. Entonces aquí nos quedó 36.09. Y el que quedó de lo que pasó a la malla número 200 es 1 gramo. Y ahora hacemos el porcentaje retenido en cada tamiz. Aquí justamente está lo siguiente. Fíjense ustedes, aquí les estoy dando peso húmedo y el peso seco después de lavar. Y el porcentaje de humedad que estoy dando de este suelo. Entonces, para hacer más rápido los ensayos, generalmente en laboratorio se trabaja paralelo, es decir, tomo una muestra, el peso húmedo, pero de otra muestra tomo humedad. Eso para ganar tiempo, en vez de que esté secando la muestra, desmenuzando, lavar, después de secar, etcétera, y pérdida de tiempo. Entonces, trabajo paralelamente con peso húmedo y de otra muestra calculo sus pesos en la humedad y después calculo el peso seco. Aquí tenemos el peso húmedo, ¿se acuerdan? Aquí están los 300 gramos, los 300, y tengo esta humedad. Entonces, con esta fórmula calculo eso. Peso seco es igual al peso húmedo sobre 1 más la humedad. Estamos trabajando en decimales. Entonces, mi peso seco antes de lavar era 219.38 gramos.
Listo, con eso calculamos esto. El porcentaje retenido en cada tamiz va a ser el peso retenido en cada tamiz multiplicado por 100 dividido entre el peso total. Hagan esta operación aquí, no pasa nada, tenemos 0. Aquí va a ser peso retenido en cada tamiz va a ser 0,44, multipliquen por 100, dividen entre el peso total, que es este 219.38. Sale el ingeniero. Hagan la operación, por favor. Verifiquen. Ya. Ahora, para el siguiente lo mismo. Entonces vamos a multiplicar 1.29 por 100 dividido también entre este peso total. ¿Calcularon? Tienen que darles esto. Sí, sale eso, ingeniero. Ya, es el mismo procedimiento, fíjense. Igualmente aquí vamos a calcular 6.14 por 100 entre el peso original, que era 219.38. ¿Sale eso, no? 2.79. Ya, 2.80, ¿no? Ya. Entonces, el mismo procedimiento de esto, casi paso a paso. Muy bien. Ahora, el porciento que pasa. Si pasara todo, sería 100%. Como aquí no hay retenido nada, entonces directamente 100. Entonces, para calcular esto va a ser, pongan el porciento que pasa, es igual, pónganlo por favor. Entonces, el porciento que pasa es igual a 100 menos la sumatoria de los porcientos detenidos en cada tamiz. Bien, entonces ahora hacemos para esta parte de aquí. Aquí todo, como no hay nada retenido, entonces directo 100. Ahora 100 menos 0.2 nos da 99.80, ¿no es cierto? Sí, sale eso. Ya, entonces ahora sume 0.2 más 1.29 menos 100, puede dar 98.51. Eso, ¿no? Sí, sale eso. Ya. Sucesivamente haciendo, ahora vamos a hacer la última prueba. Tomen esto, más esto, más esto y más esto. Y los restan de 100. ¿Te va a dar este valor?
¿Eso da? Sí, sale, señor. Ya. Entonces ya saben cómo se calcula el porcentaje retenido. Ya. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. No nos están pidiendo que el porcentaje de pérdida por tamizado, pérdida por lavada, etc. Como no nos piden nada, entonces directamente estamos calculando el porcentaje que pasa. Muy bien. Ahora tenemos los límites de Atterberg para hacer. Entonces teníamos peso húmedo que era 60 y el ATAR era 20, igual peso seco, igual cuánto era. Tiene 37 menos 20 menos la tara, tenemos estos valores de aquí. Entonces calculamos humedad. Nos da 40.99%. Bueno, si queremos utilizar, o sea, en realidad, si queremos hacer límite líquido, tendríamos que hacer varios puntos. Pero, tratando de simplificar el trabajo, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es válido cuando el número de golpes que se utiliza para hacer límite líquido esté comprendido entre 20 y 30. Para esa condición vale esta fórmula, si no, no. Pues tenemos humedad para, ¿no es cierto?, para hacer la ranura necesaria para hacer la ranura. Y tenemos el número de golpes, y entre 25, todo esto elevado a 0,121. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos, ¿no es cierto?, que nos dio 40.99, que es esto de acá. El número de golpes, de acuerdo al enunciado, nos da 20, entre 25, eso elevado a 0,121. Entonces, aquí tenemos 39.898. Pero lo redondeamos a 40. Muy bien, entonces el límite líquido es 40. Ahora, para el límite plástico lo mismo. El límite plástico no nos daban la tara, van a tener cuidado. En el límite líquido nos dieron el peso de la tara, por eso lo destaramos. En este caso no, nos dan peso neto. Los 63 menos 50, que es el peso húmedo, peso seco sobre el peso seco, nos da 0.26. Eso expresado en porcentaje tendríamos 26%. Bueno, entonces el índice plástico viene a ser el límite líquido menos el límite plástico. Tenemos índice plástico 14. Muy bien, ahora clasificamos el suelo. Bueno, si aprendieron a hacer clasificación de suelo, también la hacemos paso a paso. Sean sinceros. Sí, ya se pasó ahí, ¿no? Paso a paso. Ya, listo. Entonces, hagan su tabla. ¿Ya? ¿Ya tienen la tabla en su mano? Sí, ingeniero. Bien, la tabla 412, le mandé una fotocopia que estaba más claro que eso, ¿no? Bueno, utilizamos la tabla. Entonces hay una raya, ¿no es cierto?, ahí, vertical, que divide a los suelos en dos grandes grupos. Dice materiales granulares y materiales limo-arcillosos. Entonces, cuando el material pasa más del 35% la malla 200, significa que son suelos finos. Puede ser A4, o A5, A6 o A7. Si pasa menos del 35%, entonces los suelos pueden ser
A1, A3 o A2. Pues tendrían que ser. Entonces aquí vamos a clasificar. Pero vamos al procedimiento para que se acuerden. Vamos a tomar el suelo A1A. En la 1A. Están siguiendo, ¿no? Análisis de cernido, porcentaje que pasa, dice la malla número 10, dice 50 máximo. Probemos primero con suelo A1A. Aquí dice debe ser 50 máximo. ¿Cuánto es aquí? Hola. 98, 90 y... Ya, entonces fíjense, no sé si todos tienen la tabla o no tienen por aquí. Le estoy refiriéndome a esta tabla, pues parece que algunos no lo tienen. Voy a volver atrás. Me estoy refiriendo a esto. Esta es la tabla. Ahora aquí necesitamos díctenme el porciento que pasa. El tamiz número 10, ¿cuánto era? Díctemelo, por favor. 99. 99. El porciento que pasa la malla número 40. El problema es que les di cuánto ha pasado la malla número 40. Lo tienen ahí en la... Lo que pasa es que quiero usar esta tabla para enseñarles, digamos, cómo se maneja la tabla. Por eso quiero los datos que me lo pasen, lo que les interesa, para no estar volviendo otra vez aquí atrás. ¿Me lo dicen, por favor, el problema del cuánto es el porciento que pasa la malla número 10, número 40 y los 200? ¿Entendieron o no? Lo que pasa es que quiero usar esta tabla para que aprendan a usar. Entonces yo tiro los datos que estaban haciendo el problema.
Aquí, el porciento que pasa, el tamiz número 10 de 0,44. Aquí. El 10 es 99.80. La número 40, 98.51. La número 200 es 84.01. El límite líquido era 40%. El índice plástico era igual a era 42 menos 26 igual a 14. Muy bien, entonces con eso vamos a ir a la tabla otra vez. Ingeniero, disculpe. El porcentaje que pasa a la malla de 284, ¿no deberíamos pasarnos directamente a los materiales limorcillosos? Repito, por favor. ¿Qué me decía, Juan? Disculpar la interferencia. Problema. Le decía que el material que pasa a la malla 200 es 84%. Sí. Entonces deberíamos pasarnos directamente a materiales limorcillosos, ¿no es así? Exactamente. Solamente que yo estaba repitiendo eso para que entiendan lo que no saben. Porque lo que usted tiene toda la razón. Deberíamos estar directo aquí. ¿No ven? Es que no se manifiesta en el grupo, entienden, para que avancemos. Si es así, directamente lo hacemos entramos acá directo. Aquí. Lo que quiere decirle, ¿no es cierto? Esta raya divisoria indica la división de los dos materiales, ¿no es cierto? Que en este caso son suelos arcillosos o suelos finos, todo material que pasa más del 35% de la malla 200. Y esto es todo lo material que quede retenido más del 35%. Entonces ya no tenemos para qué entrar aquí, ¿cierto? Entonces entramos directamente aquí, como dice el joven, tiene razón. Pero entonces ya vamos a suponer de que estamos ya definiendo con el porciento que pasa la malla 200, que es 84%, entramos directamente aquí. Y vamos a probar con el A4. Inclusive aquí mismo, para simplificar ya cuando uno es práctico, ¿qué hace? Se fija cuánto es el límite líquido. Si está 40, 41, entonces que las posibilidades que tengamos aquí son 4 tipos de suelos. Entonces pero de todo para que entiendan, vamos a entrar supongamos con suelo A5. En el A5, ¿cuánto vale? Aquí el número 236 mínimo, ¿no es cierto? Ya, con el A5. 36 mínimo. Ahí verifica acá. Cuando está en blanco, admite cualquier valor. Muy bien, entonces aquí tenemos el límite líquido, dice, ¿no es cierto? Aquí debe ser 41 mínimo. ¿Cuánto tenemos el límite líquido? 40, ¿no es cierto? Entonces no cumple. Entonces directamente nos pasamos al otro grupo. Nos pasamos a la 6.
aquí. Aquí nos dice 36 mínimo. Está bien, cumple, está ahí. Aquí dice 40, el límite líquido, 40 máximo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da el límite líquido aquí? 40. 40. Estamos aquí, ¿cierto? Nos permite llegar aquí, 40. El índice de plasticidad dice que debe ser 11 mínimo. ¿Sí? ¿Cuánto va el límite plástico aquí? 14. Entonces, hasta aquí es un suelo a 6. Pero verificamos con el índice de grupo. Dice debe ser 16 máximo. De 0 a 16. Si me sale 17, ya no está en ese grupo, ya hay alguna equivocación. Entonces vamos a sacar ahora el índice de grupo. Ahora, para sacar el índice de grupo, nos basamos en lo siguiente, en esta ecuación. Escríbanlo por favor esa ecuación. Índice de grupo es igual a 0.2 por A más 0,005 por A por C y más 0,01 B por D. Muy bien. Ahora calculamos A. ¿Qué dice aquí? A dice que es el porcentaje de material más fino que el tamiz número 200, mayor que 35, pero no mayor a 75. Entonces, 1 menor o igual que A, menor que 40. ¿Por qué? De 35 a 75 es 40, expresado en enteros positivos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale en este caso? A. 40. 40. Y los demás que dicen, pues hay uno nomás que habla. Aquí nos está dando la condición, fíjense. Dice, porcentaje de material más fino que 200, que la mayor 200, mayor a 35, pero no mayor a 55. Entonces, cualquier valor que dé mayor a 75 solamente vale 40. En este caso, A es 40. Ahora pasamos a calcular B. B dice porcentaje de material que pasa la malla 200, mayor a 15, pero no mayor a 55. ¿Cuánto pasa aquí? También 40. Claro, 40 también. Cualquier valor que sea 40, exactamente. D es igual a 40. Ok, C ahora. Se dice el límite líquido mayor a 40, pero no mayor a 60. En este caso, si decimos, ¿no es cierto? 40 menos 40 nos da 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale entonces? 0. Ahora, D. Dice el índice plástico mayor que 10, pero no mayor a 30. Entonces, D va a valer 10 menos 14. Menos 4. Expresado en entero positivo. 4. Entonces emplazamos aquí en la ecuación. Aquí se nos hace 0. Aquí también 0. Aquí cuánto nos da, ¿de cuánto era? De 40. nos dio 40, ¿cierto? Entonces va a ser entonces va a ser íntegro va a ser igual a 0.01 de 40 por ¿cuánto? 4, ¿no es cierto? Porque D nos dio 4. ¿Cuánto sale eso? 0.01 por 40 por 4. Calculen ahora. ¿Cuánto dan? $9.6. 9.8. 9.8. Entonces, ¿qué dice la condición de índice de grupo? ¿Qué es el índice de grupo? A ver, ¿qué me puede decir? Aquí está diciendo, fíjense. El índice de grupo es un indicador que sirve para hacer comparaciones de los diferentes tipos de suelos dentro de un mismo grupo. Y se le escribe dentro de un
de un paréntesis con un número entero positivo. Entonces, en este caso, va a ser nuestro grupo A6, y este grupo redondeamos a 10, ¿no ve? A 10. Entonces, nuestro suelo, un suelo, nos vamos aquí, a 6. Aquí en ese grupo de 16 máximo, que nos dio 10, entonces eso es la clasificación correcta, estamos dentro de esto, de esta casilla. ¿Y qué son? Clasifican como tipos usuales de materiales constituyentes significativos. ¿Qué es lo que prepondera? Son las arcillas. Entonces, en este caso es suelo arcilloso. Como clasificación en general, como su base, pobre, regular a pobre. En realidad pobre porque también casi el límite es muy plástico. Entonces, para su rasante, en lo posible no utilizar, porque es muy arcilloso. Es la clasificación que hace. Entonces, nuestra clasificación es un suelo a 6, 10. ¿Está claro, no? Sí, todo claro. Sí. Ya, entonces, vámonos aquí. Seguimos con el problema. Aquí vamos a seguir con medir el problema. Entonces, con la clasificación ya está entendido. Entonces ya contestamos la clasificación. Eso es lo que hemos hecho. Muy bien. Ahora vamos a calcular, o sea, calcular, dice, con peso retenido en cada tamaño, ya está calculado, límite líquido también, límite plástico también, índice de plasticidad también, la clasificación según Astro también. Ahora dice, con G sub S, igual a 2.68, tomando la unidad antes indicada, y considerando como un suelo saturado, calcular peso unitario. Calculamos aquí. Aquí vamos a clasificar. Aquí estaría el inciso. Y seríamos, hasta aquí tenemos datos serios con fecha de bueno, lo que pasa es que aquí, para continuar con el problema, está mal hecha esta pregunta. Hasta aquí todo correcto. Esto pasa a otro problema porque nos faltan datos aquí. Para calcular, por ejemplo, el peso unitario seco, tenemos que saber el peso de la masa, pero en este caso es peso húmedo, entonces no estamos, el peso específico de la muestra del suelo también, entonces esto no lo vamos a hacer. Anúlenlo por favor, esto a partir de aquí, para abajo. Vamos a otro problema. ¿Entienden? No amerita ser porque se ha saltado de otro problema, se coló esto. Hasta aquí está bien, hasta según Astro.
Ahora se muestra. Y aquí parece que está colorado. Para determinar que la calidad del material sea utilizada como formación de un terraplane, en carretera se obtuvieron muestras de material de préstamo y se realizan los siguientes datos. Ensayos para su evaluación. Peso original, tanto, peso seco, tanto, y tenemos el porcentaje de malla por favor, y tenemos el porciento retenido en cada tamiz. Que lo tenemos eso. Entonces, aquí con los datos, calcular el porcentaje de la muestra original. Entonces tenemos aquí. Lo que pasa es que esta cosa, fíjense, aquí tenemos datos, el porcentaje que pasa. Tenemos que hacer una granulometría al revés. Tenemos que determinar los pesos retenidos acumulados. Pues aquí tenemos los datos, ¿cierto? Con los datos que hago el porcentaje de humedad original. Tenemos el peso de la tara, el peso seco más tara y el peso de la tara. Entonces podemos calcular la humedad. Entonces, ahora primero para esto tenemos que venir al revés. Aquí hagamos. Fíjense, nos han dado el dato de esto. El problema está solamente el número de también y el porcentaje que pasa. Después tenemos que llenar todas las casillas de atrás para adelante. Quieren hacerlo porque en la misma granulometría es simplemente que venir de aquí para acá. Empezamos lo siguiente, fíjense. El porcentaje que pasa, tenemos la malla 100 menos la sumatoria de los porcentajes que tenemos en cada tamiz. Para cada uno vamos a hacer eso. Entonces, para este caso tenemos 0,12. Es este de aquí. Entonces sacamos de la siguiente forma. 100 menos el porcentaje que pasa, nos da el porcentaje retenido en cada tamiz. Es este valor de aquí. Ahora, para el otro lo mismo. Nos dan 100 menos los porcentajes retenidos en cada tamiz. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto? Estamos calculando este valor de aquí. Entonces el porcentaje que pasa, nosotros tenemos 99 más 0,12. Eso nos da 0,80. Ahora, para otro lo mismo. Tenemos 100 menos... Ingeniero, disculpe. En la segunda, del porcentaje que pasa sale 0,92, no 0,80. A ver, calcúlelo. Sería 99 punto tanto, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, tenemos el porcentaje que pasa, tenemos el porcentaje que pasa 98.08. Ya, ahora a esto tenemos el porcentaje retenido que está aquí, 0,12. A ver, súmelo, ¿cuánto saldría? Es 99.88 más 0,12. ¿Cuánto da? Solo 0. 100. ¿Está 100? Sí. A ver, aquí estamos, claro, aquí tendría que ser signo menos, entonces. Estamos más. Menos este. No, pero aquí tiene que estar de 100, pues. A ver, de 100 serían 99.88 menos 0.12. 100. Vamos a verificar.
Ingeniero, a mí me sale 0.8 haciéndolo, pero 100 menos el porcentaje que pasa menos la tara anterior. Mucho. Perdón. Aquí era, ¿no? ¿Cuánto le de aquí? 0.8 haciéndolo, pero 100 menos 99.08, que es el porcentaje que pasa, menos el peso retenido, el porcentaje retenido en cada tamiz, que es 0.8. Aquí el signo está malo, ¿no es cierto? Tendría que ser 100 menos esto, ¿no? Sí. Ese va a ser 80, ese le da, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que este signo está multiplicando aquí, porque es menos. Aquí. Aquí. Sería 100 menos 99 menos esto. ¿Cuánto es? 0.80, ¿verdad? Sí, 0.80. Ya, a ver, aquí haga lo mismo. Súmale todo esto menos 100. ¿Cuánto es eso? $26.53. Está bien, entonces, aquí este signo se suma acá, pero el signo queda positivo, negativo aquí, entonces este de esto. No está bien. De aquí lo mismo le va a dar, sumado, digamos, para la media número 60, lo mismo. Todo lo que está acá se suma, ¿no es cierto? Después es este de 100. 30,09. Entonces con eso llenamos justamente el porcentaje que tenía en cada tamiz. Ahora tenemos que calcular esto, porcentaje obtenido en cada tamiz. O sea, hacemos así. Aquí el peso retenido era el número 4, digamos, ¿cierto? Nos daba 0,12, que era el porcentaje retenido, entre la muestra multiplicado por la muestra original, que era 225,50 y entre 100. Entonces nos da 0,26. El 0,26. ¿Por qué? Porque la muestra original, estamos calculando aquí, que es el peso total, 225,50. Entonces aquí estamos calculando 0,12 por 25,59. ¿Cuánto era? 56, ¿no? No está bien, 59, eso no. Entonces, divide entre 100 y nos da 0,26. Para el siguiente lo mismo, entonces el 0,8 multiplicado por este valor del peso total,
y entre 100 pues estamos haciendo al revés, entonces 1.85. Ahora, para el número 4 lo mismo, el porcentaje retenido en esa malla, ¿no es cierto? 26.53 multiplicado por el peso total entre 100 nos da este valor. De ese modo llenamos esta casilla de aquí. Ya, entonces el peso retenido acumulado pues va a ser aquí, igualmente va a ser 0.26. Sumado esto nos va a dar esto, sumado más esto nos va a dar esto, sumado esto nos va a dar esto. Y creo que la operación sigue aquí. Bueno, aquí, peso tiene acumulado 0.26, después la suma 0.26 en 1.81, le da 2.07. Después de 2.07 más el 50.96, sucesivamente hasta llegar al máximo, ¿no? Hasta llenar esta casilla. Aquí. Estamos llenando esto. Sumamos esto, ¿no? Esto más esto, más esto, más esto, más esto, sucesivamente para llenar esto. ¿Está claro, no? Estamos viniendo de aquí para atrás. Entonces, lo que más, ya estamos aquí. Ahora, el porcentaje de humedad era, que es esto, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos sacando? Entonces, el peso total de la muestra, teníamos humedad y tenemos que ver con el peso total de la muestra original, que era acá, aquí. Ya tienes peso seco, tanto con el peso humedad. Entonces, con este peso seco, calculando humedad, vamos a calcular el peso seco. Este peso seco después de la dar. Peso húmedo, 293.6, peso de la tara, tanto, nos va a dar humedad. Entonces, la tabla ya se llenó con esto. Entonces, el porciento de humedad original, ¿cuál era? Entonces, aquí venimos, la humedad es igual a... No, entonces, no sería muestra, no es porcentaje de humedad, sino el peso original de la muestra. Entonces, es 234 con peso seco, y por 1 más la humedad, nos da el peso húmedo. Entonces el peso húmedo de la muestra original, esto borran, pero esto no es porcentaje de humedad, es la muestra original. Tengo que calcular, la humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre 1 más la humedad, y ahí estamos respetando el peso húmedo. El peso húmedo viene a ser este peso seco multiplicado por 1 más la humedad. Eso nos da 234.32 gramos, que era el peso original. Lo que es simplemente una grametría al revés. La clasificación también se ha hecho en base a los datos que tenemos, ¿no? Nos dio a 240. Clasificación según sub es N. Ahora, la pregunta era, un ratito, ¿qué me preguntaba? Leeremos el enunciado. Entonces, con esto estamos calculando, con los datos de porcentaje, calculamos nuestro original y hemos calculado esto. Ahora, el porcentaje técnico también este rellena la tabla, y la clasificación según ASTO y SUB también se hace. Entonces, en realidad, ese era el problema. Hasta aquí es el problema, porque la pregunta dice esto. Si tiene un suelo de préstamo, realiza el siguiente ensayo. Entonces, calcular los datos, la grametría, calcular pesos de cada también se ha hecho. Química líquida, química plástica también, clasificación también. Entonces aquí, no es
Para determinar la calidad del material, dice, ¿no es cierto? Calculamos la granulometría, que es esto, que son datos de granulometría, tiene un porcentaje, estamos llenando la tabla y hemos llenado. Estos datos eran para calcular justamente el peso original, el peso húmedo. Como calculado el peso seco tenemos aquí, tenemos humedad y calculamos el peso seco, el peso húmedo de la muestra original. Después dice propiedades plásticas, aquí dice NP, no es plástico, con eso hemos calculado justamente esto, peso técnico de cada tamiz, peso técnico de cada tamiz, peso retenido acumulado, peso retenido original, y hemos hecho la clasificación ASTO y SUB. Así es el procedimiento de todo. Y aquí terminaría el problema. La clasificación según esto nos va a 240 y un SM. ¿Qué saben clasificar, no es cierto? ¿Qué quieren clasificar? Cuando dice NP quiere decir que no tiene índice plástico, no tiene tampoco límite líquido. Directamente un suelo granular. Pues clasifiquemos si quieren con estos datos. Entonces tomen en cuenta simplemente el porcentaje que pasa la malla número 10, 40 y 200. El número 4, número 40, la 10 es igual a 99.08. El número 40, 72.55. Y la 200 tenemos 14.11. NP. NP significa que no tiene plasticidad. Pues directamente entramos aquí, de acuerdo a esta clasificación nos da un suelo a 2,4. 0. Y un SM en su. Pero ahora vamos a clasificar, es sencillo clasificar, entonces nos vamos a la tabla. Estamos diciendo aquí en el número 10 cualquier valor. Sabemos que cuando pasa menos del 35% son suelos granulares. Aquí pasa 14.11. Entonces directamente suelo granular. Entonces entramos aquí, probemos con esto. Los 4, entonces tenemos aquí en el 10 cualquier valor, en el número 40 también cualquier valor, en los 200 dice 36 máximo, aquí tenemos 14.11. Contamos hasta ahí. Ahora verificamos el límite de líquido. Dice aquí 40 máximo, pues entonces estamos porque tenemos 0. El índice de plástico también 10 máximo, también 0. Entonces si tenemos 0, todo esto, ¿no es cierto? Aplicamos la fórmula que es esta de aquí, esta, fíjense, aquí, ¿a cuánto nos va a dar? El porcentaje que pasa el mayor que dice mayor a 35, pero no mayor a 75. Como no llega al límite inferior 35, es directamente 0. En este caso, A es 0. Ahora el B, dice mayor a 15, pero no mayor a 55. También aquí solamente tenemos hasta 14, entonces también B es 0. Ahora C, no tenemos plasticidad. Tiene que ser de mayor a 60, pero mayor a 40, pero no mayor a 60, pero en este caso no llega ni a 40, tenemos 0. También es 0. El C. El D también, no tenemos plasticidad, entonces directamente 0, índice grupo 0. Entonces tenemos un suelo A 240. Es la clasificación que tenemos aquí.
este suelo, luego 4.0. Ese suelo puede ser, dice, grava y arena, limosa y arcillosa. Entonces, en este caso, tenemos mayor cantidad de arena, entonces tenemos que decir arena limosa. No tenemos grava, porque si hubiera quedado detenido en la malla número 4, tenemos que decir con grava. Si tenía plasticidad, tenemos que decir con arcilla o arcilloso. En este caso no tiene ni grava ni arcilla, por tanto es arena limosa. Esa sería la clasificación de esto. Este es un programa bien cortito, lo hablaremos si quieren. En un terreno constituido de limo inorgánico, el nivel de agua se encuentra a 3 metros de profundidad. El peso específico saturado es de 2.0 gramos por centímetro cúbico y la densidad de las partículas es 2.60 gramos por centímetro cúbico, gramos US. Calcula la profundidad a la cual la presión total es igual a 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Tenemos una altura H1, H2. Entonces, dice el terreno, el nivel de agua se encuentra a 3 metros, o sea, en H1 aquí tenemos 3 metros, ahí se encuentra el agua. Entonces, pero esto no conocemos la altura de esto, pero sí sabemos que la presión que ejerce a esta altura de aquí es igual a 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, calculamos gamma US. Entonces, gamma D, este es un dato. Gamma saturada de 2 gramos por centímetro cúbico. G sub S, por tanto, tenemos 2.6. Me está diciendo aquí densidad de las partículas de 2.6, que es el valor de aquí. Y la presión que ejerce es 3.50 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, partiendo de esta fórmula, vamos a calcular la porosidad. Gamma saturado menos gamma sub S menos gamma saturado, gamma sub S menos gamma del agua. Entonces, tenemos 2.6, que es este, que es el mismo valor de gamma sub S. El 2.6 menos 2, el saturado, por 2.6 menos 1, que es el peso específico del agua. Esto nos da 0.335. Entonces, la porosidad nos da 37.50. Ahora, con eso ya calculamos este gamma D. 1 menos la porosidad por G sub S. G sub S igual a gamma sub S. Entonces tenemos 1.625. Muy bien, entonces la presión total es igual a gamma D, que es este de acá, multiplicado por H1, que es 3 metros. Entonces tenemos de la siguiente forma. Entonces, ahora, estamos empezando aquí. Fíjense, este sigma es el dato que nos dan de 3.50 kilos por centímetro cuadrado, equivale a 3.500 kilos por metro cúbico. Entonces aquí estamos calculando el gamma D es 1.625 kilos por metro cúbico, es decir, expresamos 1 kilo por metro cúbico, multiplicado por la altura, que es 3 metros, más 2, que es el peso específico que nos dan el dato aquí, perdón, el peso específico que nos dan aquí, por H2. Este no lo conocemos. Entonces aquí nos están diciendo este valor, este dato es el gamma sub S de este valor de aquí, el gamma saturado. Entonces tenemos 2 por H2. De aquí despejamos H2. Entonces H2 nos va a dar 15.08 metros.
para que dé esa presión debido a este peso propio de aquí. Entonces la profundidad total va a ser, ¿qué cosa? Este H1 más el H2. H1 valía 3 y el H2 vale 15.06. En total tenemos 18.06 metros. O sea que esta presión que llega debido al peso propio del suelo de 3.50 kilos por centímetro cuadrado ocurre a los 18.06 metros. Eso sería entonces la presión debido al peso propio, el peso, o sea, la presión que está ejerciendo toda esta masa de suelo es 3.50 kilos por centímetro cuadrado en este nivel. Entonces, como la pregunta era, ¿cuánto era la altura H2 para que esa presión ejerza, ¿no? Esa cantidad de presión a qué nivel? Entonces, en este caso, está a 18.06 metros, está ejerciendo una presión de 3.500 kilos por metro cuadrado, o lo que significa 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. La profundidad de 18.06 metros. Aquí pongan metros, por favor. Bien. Bueno, con ustedes tenemos clase el viernes más, ¿no? Hola. No, la próxima semana, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? A ver, ¿para cuándo podemos fijar la fecha de examen? ¿Quieren una clase? El examen. Sí, el examen. ¿El examen ingeniero sería virtual o presencial? Presencial va a ser. ¿Cuántos son? Son más de 60 alumnos, creo. Pero asisten 20, no asisten más, no sé si son retirados, no sé. Pero en la lista está con cerca de 60. No sé qué pasa con la gente. ¿Qué dicen? ¿Cuándo quieren dar examen? La próxima semana. Estaría bien la próxima semana. Sería el día lunes, tenemos con ustedes, ¿no? Sí, para que no haya problemas. El miércoles tengo clases también con otra gente, entonces haremos lo siguiente, en su horario de ustedes, que el lunes en la mañana damos examen. ¿Está bien? no la puedo dar una semana más. El próximo lunes. El miércoles, ¿qué les parece? El miércoles. El miércoles en la mañana y el otro grupo lo toman en la tarde. ¿Qué dice? Porque hay que separar en grupo, no pueden estar todos juntos en una aula, tenemos que dividir en dos aulas. ¿Perdón? Lunes 20, ingeniero. ¿Hasta cuándo es la nota, la entrega de notas por final? Julio. De julio, estamos en junio. No hay problema. Entonces, vamos a hacer una clase práctica más el día, con ustedes, el día lunes, ¿no? El lunes, ¿ya? Y entonces la hacemos para la próxima semana, de esta semana que viene, la otra. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, entonces el día miércoles vamos a tomar examen. Ustedes en la mañana y el otro en la tarde. Quedamos eso. Entonces, ¿qué fecha es perdón, ¿alguien tiene un calendario? No era lunes. Miércoles 15, ingeniero, disculpe. Miércoles 15. Miércoles 15, ya. 15 de julio. Ingeniero no puede ser lunes 20.
como una cosa. Ahora estamos ahora en 6, 7, 8, ¿no? 8, ingeniero. 8, la próxima semana sería. Está bien, pues 8 más 7, 15. Hasta 15 de junio, el examen. ¿No pudiera ser el 22, ingeniero? Tienen ustedes el día lunes más el examen, o sea, una clase más vamos a pasar de práctica. Ingeniero, solo vamos a dar un examen, ¿no? Vamos a tratar de dar 2 exámenes. Pero mire, si en esta materia, ¿no es cierto?, que, como les puedo decir, en realidad son las mismas fórmulas en toda la materia. Lo que podemos hacer es lo siguiente, el primer parcial, para hacer dos parciales, el examen final, porque en realidad se paso del primer parcial también, ¿no? Entonces ahora, si quieren, tomamos el primer parcial y el segundo parcial les vale por 2 exámenes, por el primero y el segundo. Por si quieren también les tomo 3 exámenes, si no hay problema. Sí, le escucho. No, pero estamos, miren, tienen 7 días, yo ya me había fijado, una clase más la voy a pasar el día lunes todavía ustedes, para que me dé tiempo también. Ahora, por favor, antes del examen tienen que presentarme todos los trabajos que se les dio de preguntas, lo que han hecho con la auxiliar también, todo pónganse al día. Entonces, Ingeniero, sí. Según veo el calendario, dice que el último día de clase es el 16 de julio y el último entrega de notas es finales de julio. ¿No podría ser el examen el miércoles 22 de junio? 22 de junio. Ajá, de junio, el 22. Porque el último día de clase es hasta mediados de julio y la entrega de notas hasta finales de julio, digamos. Tendríamos bastante tiempo. Ya. Pero lo malo es que más tiempo no se van a olvidar de la materia ustedes. Es el problema, dejarle mucho tiempo, resulta que ustedes se descuidan y empiezan a estudiar otra materia y plaquean en la materia que tiene más tiempo de examen. Por mí no hay problema, como repito, sino que yo ya tengo experiencia en eso. Cuando le da un tiempo muy largo, resulta que no estudian y al final se olvidan de la materia, se descuidan. Una pregunta, ingeniero. Sí. Entonces, en el día del examen presentaríamos las tareas que usted nos da. Antes del día del examen, presenten, por favor. Lo presenta el auxiliar, ¿ya? Él me lo va a traer todo. En ese caso, Inge, entonces creo que, como dice el compañero, lo más conveniente sería darlo el 22 o el 20. ¿No? Así le presentamos bien hechas las tareas. Bien, 20. ¿Qué le parece el 22 para que sea al mismo tiempo con otro grupo también? 22. Sí, perfecto, ingeniero. Entonces, el 20 que sea fecha tope de presentar todos sus trabajos. Sí. Estaría bien. 20. Está bien, ingeniero. Ya, eso va a ser. Pues 20 presentar el trabajo y 22 examen. Al auxiliar hay que entregarle los trabajos, ¿no? Sí, por favor. Una pregunta, ingeniero, hablando de los trabajos. Sí. Usted da ciertas investigaciones aquí en clase, los cuestionarios que manda y los prácticos. ¿Todo eso lo tenemos que tener junto en un libro o por separado? No, generalmente, como les digo, las preguntas, ¿no es cierto?, cada capítulo, al final del capítulo inserten las preguntas. Ahora, si quieren, las preguntas que les di, pónganlo aparte, también no hay problema. Pero la cosa es que lo pónganle correspondiente al tema tanto, correspondiente al tema tanto, porque las preguntas han sido claro del tema. ¿Ya? Pongan siempre su número de grupo, nombre completo, todos los datos posibles, su registro. Hay gente que no es muy desordenado, a veces entregan con hojitas, ni siquiera con
con grampa, lo ponen en hoja suelta y eso se empapela. Y después, cuando se aplazan, empiezan a buscar problemas, ¿no? Entonces yo quisiera que todo en orden. ¿Puede ser empastado, ingeniero? Como guste, de acuerdo a su situación económica. Yo no exijo lujos, yo quiero un buen trabajo. Okay. Que lo hagan, pueden hacer lápiz, si quieren pueden hacer con computadora, como les guste, pero que sean bien hechos. Y hagan ustedes, no se copien. No hay problema, sea empastado también, no hay problema. Una buena presentación, pues siempre ustedes tienen que ir acostumbrándose ya están ya más de la mitad de la carrera, entonces ya tienen que ir aprendiendo ya cómo presentar informes y cómo ir a redactar, inclusive el mismo lenguaje de una u otra persona es diferente. Entonces vayan manejando ya su propia imaginación para hacer los informes importantes. Hay mucha gente, mire, profesionales que ya trabajan y no saben hacer informes. Inclusive en los mismos libros de órdenes que se hacen obra, a veces no saben ni qué escribir. Escriben poderes. Traten de leer un poco el libro. Pero no solamente libros de la materia, lean algo que siempre es bueno, porque se queda en la mente, se graba la ortografía, por ejemplo, ¿no es cierto? No siempre uno va a aprender las reglas de ortografía, pero al leer se queda automáticamente en el cerebro. Y eso es bueno. Hay gente que no sabe expresarse. Por ejemplo, hay uno que diga, por ejemplo, ¿cierto? En vez de decir, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros entendemos aquí. Por ejemplo, ¿qué es un curiche? Si te hace un informe a un gaucho, a un argentino o cualquier persona que le diga un curiche, no sabe qué es curiche. O le dicen un bollo de tierra. Hay gente que habla ese lenguaje. No estoy criticando, sino que vamos a entender un lenguaje un poco técnico, tratar de llevar algo, ¿no es cierto?, de conocimiento de geología, lo que han llevado también queda en suelos, y aún hablar así, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí muchos decimos, ¿cierto?, qué sé yo, sitio bruto. Esa palabra otros no se entienden qué es bruto, sitio bruto. Pero sin embargo, ustedes dicen GP graba mal graduado o bien graduado. Si quieren decir eso, pongan su equivalencia entre comillas, que coloca sitio bruto significa tal cosa. Pueden decir las cosas regionales, pero especificando. Porque hay gente que maneja así, es muy... O sea, se acostumbran a hablar muy regionalmente. Lógicamente hay que tratar siempre de hablar un poquito técnico, bueno, que todo. Hay gente que no maneja así, por eso es importante que ustedes aprendan pues, a redactar, háganse las observaciones que pueden hacer, un criterio personal, pongan. Importantes. No siempre es bueno, digamos, solamente leer la materia. Aprender, por ejemplo, o leer cualquier otro libro de uno lo culturice y le enseña también la redacción, la expresión. Bueno, lamentablemente hoy en el día no nadie lee libros, ¿verdad? Solamente están acostumbrados a que escribir en la computadora, bueno, que lo corrige la computadora, los errores ortográficos. Y uno se acostumbra. Bueno, entonces quedamos con ustedes que van a hacer el 20 presentar su trabajo y el 22 examen, ¿ya? Hola. De ahí nos vamos a dar un plazo, una semana, y vamos a dar el segundo parcial, ¿ya? Así que cuando estén fresquitos, ¿no? Todo el segundo parcial va a ser parecido también. Con la misma fórmula, fíjense. Entonces, tenemos con ustedes una clase más, por favor, el día lunes. Bueno, quedamos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.